¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber cómo sería un monasterio corrupto? Lo que vi cuando me hice monja no solo cambió mi vida para siempre, sino que también casi destruyó mi fe. ¿Estás listo para escuchar? Porque puede que desafíe lo que siempre has pensado, pero creo que es la forma en que Dios quiere que comparta. Por supuesto, este testimonio toca tu corazón o te da algo en que reflexionar, así que por favor comenta amén. Pero si crees que esto podría ser un engaño, comenta también y comparte tus pensamientos. Dios bendiga a todos los que escuchan este testimonio. Que la verdad nos haga libres. Soy Grace Montgomery, tengo 42 años. Vivo en una pequeña granja justo en las afueras de Pensilvania, un lugar tranquilo, lo suficientemente silencioso como para escuchar el sonido del viento golpeando los cristales de las ventanas todas las noches, y lo suficientemente lejos de la ciudad como para que nadie se moleste en preguntarme, Grace, ¿por qué vives tan sola? De hecho, hay gente que pregunta, pero no saben que he vivido en una comunidad mucho más grande. Una comunidad que ora, canta himnos y vive en disciplina y obediencia. Una monja que pasó casi toda su juventud en un convento vive ahora sola, con las manos embarradas por haber plantado zanahorias y en la otra sostiene una Biblia gastada. Pero esa es la verdad, y si me escuchas, entonces entenderás por qué tuve que dejar lo que pensaba que era un lugar sagrado para buscar a Dios en un lugar inesperado. No siempre soy la Gracia de hoy. A menudo digo eso cuando alguien tiene curiosidad, pero esa afirmación nunca ha sido suficiente para expresar plenamente todo lo que he pasado. El monasterio lo es todo para mí. Cuando entré tenía solo 20 años. Elegí el camino de la vida monástica porque me sentí llamado, no por palabras sino por un fuerte sentimiento en mi corazón. Quería estar cerca de Dios. Quería entregar toda mi vida a algo más sagrado que yo mismo. En ese momento creí que la fe sería una fortaleza, un refugio. Pero no sabía que a veces hasta los muros más sagrados podían esconder las cosas más aterradoras. Una de las personas más importantes para mí en el monasterio es la hermana Teresa. Ella es como una madre, una amiga, una guía. Es amable, sencilla y siempre tiene una forma de hablar que me hace sentir vista y comprendida. Una vez le pregunté, ¿alguna vez dudas del camino que has elegido? Ella me miró durante mucho tiempo y luego sonrió levemente, pero en sus ojos había algo parecido a la oscuridad. Claro, respondió ella, pero la fe no está exenta de dudas, Grace. La fe es dar un paso adelante incluso cuando estás temblando. No sabía lo que ella estaba insinuando en ese momento. Y luego lo que vi, los susurros en la noche, las acciones inaceptables de aquellos con túnicas clericales que estaban de pie y predicando, me hizo comprender por qué la hermana Teresa tenía ese tipo de mirada. Yo sospechaba. Tenía miedo. Me sentí traicionado. Muchas noches oré como un loco, mientras las lágrimas corrían por mis manos en la capilla poco iluminada. Le pregunté a Dios, ¿dónde estás en todo esto? ¿Por qué permitiste que eso sucediera en lo que se llama un lugar santo? No obtuve una respuesta de inmediato, pero sentí una cosa, tenía que irme. No dejar a Dios, sino liberarse del cascarón que la humanidad ha creado en nombre de Dios, pero sin Él en él. Les cuento esta historia para no acusar a nadie. No quiero que nadie pierda la fe, pero quiero decir esto y espero que puedan sentirlo, Dios no está limitado por los muros de un monasterio. No pertenece a ninguna iglesia, ni a ningún ritual, ni a una túnica. Él está en tu corazón, incluso cuando estás en el lugar más oscuro. Lo perdí todo cuando me fui, pero fue en esa pérdida que encontré algo que realmente nunca había tenido, y les contaré sobre ese viaje. Un camino lleno de lágrimas pero también lleno de gracia. Mi infancia comenzó en un amplio terreno con un cielo tan alto que solía pensar que Dios debía estar viviendo justo detrás de la nube más grande. El domingo nací y crecí en una familia de agricultores en los suburbios de Pensilvania, un lugar donde la gente se levanta temprano por la mañana para ordeñar vacas y termina el día con una oración junto a la mesa. Mi padre es un hombre duro, la personificación de un granjero tradicional, y sobre todo, un firme creyente en la Iglesia católica.
Para él, la Biblia no es solo la palabra de Dios, sino también un código de leyes infalible. Todo error debe tener una consecuencia. Cada suspiro también debe mantenerse dentro de sus límites. Recuerdo una vez que accidentalmente derramé un vaso de leche durante la cena. Mi papá no dijo nada. Simplemente leyó en voz baja un pasaje del libro de Proverbios: el necio menosprecia la instrucción de su padre. Mi padre no me regañó, pero sus palabras fueron tan frías como el acero, haciendo que mi corazón se sintiera apretado. En cambio, mi madre era como una velita en medio de aquellas reglas enmarañadas. Mi madre, gentil y paciente, siempre encontraba maneras de mostrarme otro rostro de Dios. No el que siempre juzga, sino el Jesús bondadoso que se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, que lloró junto a la tumba de su querido amigo y que abrazó a la mujer sorprendida en adulterio. Mi mamá nunca habla mucho, pero cada vez que tengo miedo, me abraza suavemente y me susurra: ¿sabes que Jesús te ama más que tu mamá? Yo lo creía simplemente, como todo niño cree que su madre nunca habla mal. Pero mi madre falleció cuando yo tenía solo 13 años. El cáncer se la llevó tan rápido que ni siquiera tuve oportunidad de despedirme. Todo después de eso fue una época oscura. Durante esos días mi padre no lloró. Solo se volvió más severo. Dios, tal como él lo entiende, parecía haberse vuelto más distante que nunca. Recuerdo esas frías noches de invierno, temblando en mi pequeño dormitorio, mirando a Jesús crucificado colgado en la pared con ojos tristes, manos sangrantes, y me preguntaba: si me amas tanto, ¿por qué te llevaste a mi madre? Sé que quizás estés leyendo estas líneas y pensando: Grace, ¿quién no ha tenido momentos de dudas como ese? Y espero que tengas razón, porque cuando perdemos lo más preciado, la fe también flaquea como una rama joven en la tormenta. Pero, curiosamente, fue en ese momento en el que estaba más enojado con Dios que comencé a escucharlo con más claridad que nunca. Empecé a leer la Biblia, no porque mi padre me lo dijera, sino porque necesitaba encontrar respuestas. No quería creer en un Dios que solo da órdenes y juzga. Quería entender al Jesús del que mi madre solía susurrar todas las noches. Recurrí a los pasajes sobre la compasión. Leí y releí la historia de la mujer sorprendida en adulterio que fue perdonada, sobre el buen samaritano, y especialmente el momento en que Dios perdonó al ladrón en la cruz. Un hombre que no había hecho nada más que simplemente pronunciar una oración tardía y, aún así, dio la bienvenida a esa alma al cielo. No puedo explicar por qué ese amor puede ser tan vasto como el océano, pero siento que mi corazón se calma poco a poco. Algo comenzó a agitarse dentro de mí, como una pequeña llama que me instaba: Gracia, debes servirle, pero no es fácil caminar cuando todavía hay heridas en tu corazón. Me he sentido desgarrado durante mucho tiempo. Hay noches que rompo a llorar en medio de una oración. Hay momentos en los que me quedo en el campo gritando al vacío: ¿qué quieres de mí? No sé si alguna vez te has sentido así, atrapado entre la fe y la duda, entre el amor y el sufrimiento. Es como si te empujaran en dos direcciones y cada paso te pareciera pesado. Pero elegí creer, aunque todavía me duele. Elegí creer y esa elección me llevó a ese convento donde me convertí en hermana Grace. Es que no sabía que el lugar donde puse toda mi confianza terminaría siendo la prueba más desafiante para mí, y el comienzo de un camino de fe que no es lo que esperaba. Los pasillos donde resuenan los ecos de las pisadas como susurros del pasado. Las estatuas de Jesús, la Virgen María y San Francisco están colocadas con reverencia en cada pequeña habitación, llena de la fragancia del incienso y el suave resplandor de la luz de las velas. Entré por esa pesada puerta de hierro con el corazón apesadumbrado. Nadie podía verlo porque lo escondía muy bien detrás de mi dulce sonrisa, detrás del pañuelo blanco y detrás de las oraciones regulares que ofrecía todas las mañanas. Me dije a mí mismo: estoy entrando en los brazos de Dios, pero me equivoqué. En los primeros meses traté de sumergirme en ese ritmo sagrado. Cada día hay un tiempo para leer las Escrituras, un tiempo para trabajar y un tiempo para la contemplación y el silencio. Cada hermana tiene su propia tarea. Algunos limpian la cocina,
otros cuidan el jardín, otros administran la biblioteca. En cuanto a mí, me asignaron a la sala de archivos. Ese lugar guarda documentos antiguos, cartas manuscritas, diarios de hermanas fallecidas, y textos administrativos de la orden que abarcan décadas. Pensé que encontraría paz entre las palabras escritas, pero cuanto más leo, más organizo, más exploro, más se confunde mi corazón. Empecé a hacer la pregunta, ¿por qué hay cartas escritas por las hermanas entre lágrimas que nunca fueron enviadas? ¿Por qué hay notas tachadas, ocultas o tratadas como si no existieran? ¿Y por qué, en un lugar que debería ser un paraíso terrenal, me siento más solo que nunca? Recuerdo que una tarde, después del servicio de oración, me senté solo en la capilla. La luz parpadeante de las velas iluminó el rostro de Jesús crucificado. Lo miré y le susurré, ¿está Dios realmente aquí? ¿Me ves? Pero nadie respondió. Sin embargo, en ese silencio, sentí algo que no era una presencia cálida sino un vacío profundo, como si estuviera orando en una habitación sin techo. Para ser honesto, todavía quiero creer. Quiero creer que Jesús todavía me está cuidando. Una vez encontré consuelo en las historias sobre él, la forma en que se acercó a los marginados, la forma en que perdonó a aquellos a quienes la sociedad consideraba indignos. Pero no veo esa compasión. Veo silencio. Veo reglas. Veo las miradas escrutadoras de algunas hermanas cuando alguien llega tarde a la oración o no lee las oraciones en suficiente latín. Veo un sistema donde la gracia se convierte en una recompensa más que en un regalo. Lo sé, tal vez estoy pintando un panorama bastante sombrío, pero no lo comparto para juzgar. Lo comparto porque viví allí y alguna vez pensé que estaba equivocado. Solía culparme por no tener suficiente fe, que era culpa mía, hasta que apareció una persona que me mostró que no estaba loco, que no era débil en la fe, sino que estaba despertando. El nombre de esa persona es Teresa, pero esa es una historia para otro momento. Porque antes de que Teresa entrara en mi vida, tuve que viajar a lo más profundo de la oscuridad. Y entonces un día, cuando apareció la luz, me di cuenta de cuánto la había anhelado. La madre Inés es la directora del convento. Tiene una estatura alta, un rostro decidido y unos ojos que parecen ver el interior del alma. Ella gobernaba este lugar con un poder que inspiraba tanto respeto como miedo. Una vez nos dijo, cuanto más se somete el alma, más fuerte se vuelve la fe. Intento creer en ello. Realmente lo hago. Pero cada mañana, cuando suena la campana a las 4:30, me siento como un pajarito al que llaman para volar en una jaula. Oramos durante horas y luego trabajamos en el campo, lavamos la ropa y limpiamos la iglesia, todo en silencio. Hay momentos en los que me sorprendo quitando el polvo de la estatua del santo y susurrando, ¿dónde estás, Dios? ¿Realmente me quieres aquí? Solía pensar que cuando entrara al monasterio sentiría a Dios más claramente que nunca, pero curiosamente, cuanto más cerca vivía de los símbolos sagrados, más lo sentía distante. Jesús, de quien mi madre hablaba una vez con voz llena de amor, ahora aparece a través de las frías estatuas y la mirada severa de Madre Inés. Te busco en las largas y tediosas oraciones, en los resonantes himnos que resuenan entre las paredes de piedra, pero mi corazón se vuelve cada vez más silencioso. Hay noches que lloro tranquilamente en la cama, pero ni siquiera me atrevo a llamarlo llanto. No se nos permite ser demasiado emocionales. Las emociones son algo que fácilmente lleva a la tentación, o eso dicen. No puedo conectarme con las otras monjas. Viven como si hubieran perdido su individualidad hace mucho tiempo. Caminan con paso firme, orando como un reloj. Algunas personas llevan aquí 30 años, pero tienen los ojos en blanco. Me pregunto, ¿hay que sacrificarse para acercarse a Dios? Entonces llegó Teresa. Ella era la joven monja que había ingresado al convento unos meses después que yo. A diferencia de los demás, ella tenía ojos brillantes, una sonrisa amable y una forma de escuchar que parecía genuina.
Empezamos a charlar mientras ayudábamos en la cocina, en voz baja con algunas frases susurradas mientras cortaba verduras o mezclaba la masa del bizcocho. Pero en un lugar donde todo está en silencio, como si el alma debiera ser nutrida en silencio, una palabra cálida como la luz del sol atravesando rejas de hierro. Teresa me preguntó un día, ¿alguna vez te has sentido sola incluso cuando estás orando? Me quedé desconcertado, no por la pregunta, sino porque ella se atrevió a decirla en voz alta. Solo asentí y nos entendimos. Teresa me ayuda a conservar un poquito de humanidad. En medio de este estricto marco. Un día, mientras estaba lavando las túnicas afuera, ella susurró, Jesús no está solo en la capilla, ¿sabes? Lo siento en el sol, en el canto de los pájaros, en mis manos cuando lavo ropa para otros. Me miré la mano, callosa e hinchada, y por primera vez en meses me sentí a gusto. Teresa no es alguien que rompe las reglas, pero vive con el corazón abierto. Ella ama y venera a Dios, pero no le teme. En cuanto a mí, en ese momento todavía tenía miedo. Todavía rezo todos los días, todavía inclino la cabeza, sigo rezando oraciones, pero ahora mis palabras no resuenan en mi corazón. Solo espero que algún día pueda escuchar verdaderamente la voz de Dios, no a través de reglas ni rituales, sino a través de algo verdaderamente vivo. Algo genuino. Podría ser una mirada, una mano en el hombro, un abrazo. No lo sé, pero he empezado a dudar. Quizás no pertenezco aquí, y es en esa duda que mi confianza realmente comenzó a ponerse a prueba. Solía pensar que la oscuridad solo existía en lugares sin luz, pero me equivoqué. Hay tipos de oscuridad que están presentes incluso a la luz del día. En medio de los ecos de las oraciones y las paredes cubiertas de cruces, ese monasterio, después de las primeras semanas de agotamiento con su horario estricto y la sequedad de la vida monástica, comenzó a mostrarme otra cara. No el rostro de Dios, sino uno de miedo y cosas para las que no tenía nombre. Todo empezó con susurros por la noche, cuando todos estaban en la cama y el silencio envolvía la casa como un sudario. A menudo escuchaba pasos apresurados en el pasillo, y había sonidos como una oración ahogada desde algún lugar de las filas de habitaciones escondidas detrás de la capilla. No estoy seguro de haber escuchado mal, pero la mirada de algunas monjas por la mañana, furtivas, temerosas y ocasionalmente mirando al vacío como si estuvieran ocultando un secreto, me hizo sentir que no era el único que lo escuchaba. Una mañana del sombrío mes de octubre, mientras trabajábamos en el jardín, una joven monja llamada Lucía derribó accidentalmente una preciosa maceta de Madre Inés. Fue solo un accidente menor. Lo vi todo, no era nada grave, pero la Madre Agnés se la llevó sin decir una palabra. Escuché la puerta de madera cerrarse de golpe. Cuando Lucía regresó después de 3 días, ya no era ella misma. Tenía los ojos inyectados en sangre. Le temblaban las manos mientras sostenía la escoba y lo que más me perseguía era que ya no hablaba. Ni una palabra. Le pregunté, Lucía, ¿estás bien? Pero ella se limitó a mirarme con la mirada vacía, como si alguien hubiera apagado la última luz de su alma. De repente dejó escapar un suave grito, Grace, ven aquí, mira esto. Corrí y después de limpiar una gruesa capa de polvo y mover algunos libros grandes, descubrió un pequeño espacio detrás del estante. Curiosamente usamos una percha de metal para husmear y se reveló un compartimento secreto que contenía una vieja libreta de cuero con los bordes amarillentos y una tapa tan desgastada que casi no me atrevía a tocarla. Abrí la primera página y las líneas escritas a mano aparecieron en una letra delicada pero temblorosa. Lunes 17 de marzo de 1912. Escribo estas líneas con miedo. No queda nadie con quien hablar, nadie en quien confiar. Solo Jesús sabe lo que realmente está pasando aquí. Teresa y yo guardamos silencio. Nos sentamos en el frío suelo de baldosas junto a la luz parpadeante de una pequeña vela y comenzamos a leer cada línea. El diario pertenece a una monja llamada María Clara. Ella cuenta cosas que nunca hubiéramos imaginado que pudieran suceder dentro de estos muros sagrados. En un pasaje,
Describe la escena de una monja encarcelada en un sótano oscuro durante 3 días simplemente por dejar caer, accidentalmente, el cuerpo de Cristo. En otra sección, escribe sobre los únicos castigos, que en realidad son formas de tortura, tanto física como mental. Y lo peor es la historia de la muerte de una monja llamada Isabel, que parecía haber descubierto un gran secreto y quería abandonar el convento. Fue declarada poseída por demonios y nadie volvió a verla. Sentí que me temblaban las manos cuando pasé a la última página. Las palabras estaban empañadas por las lágrimas. ¿O era sangre? Si alguien encuentra este diario, ore por nuestras almas y recuerde, incluso en las sombras más oscuras, la luz de Jesús aún puede brillar. Su misericordia trasciende todos los errores. Teresa se volvió hacia mí, con los ojos brillantes y los labios temblando como si estuviera a punto de derrumbarse. ¿Crees que esta situación podría continuar todavía? Me quedé en silencio. El rostro de una joven monja, a quien nunca había vuelto a ver después de que la llamaron a la oficina de la Madre Agnés, volvió a mi mente, llena de angustia. Oraciones de medianoche, miradas de reojo y moretones sobre los que nadie se atrevía a preguntar. Sostuve la mano de Teresa con fuerza. Tenemos que hacer algo. No podemos fingir que no lo sabemos. Teresa me miró y el miedo en sus ojos se transformó gradualmente en determinación. Supe que a partir de ese momento ya no éramos monjas solitarias que buscaban incansablemente el sentido de la vida. Somos testigos. Y si Dios nos permite conocer esta verdad, entonces seguramente Él también está esperando nuestras acciones. Esa noche no pudimos dormir. En la pequeña y oscura habitación solo había 2 velas a medio consumir y el cuadro de Jesús colgado en la pared. Él está extendiendo sus manos sobre la cruz, la sangre de su frente goteando por su santo rostro. Sus ojos ya no están cerrados sino que parecen mirar profundamente dentro de mi alma. Me arrodillé junto a la cama y acerqué a Teresa para que se arrodillara a mi lado. Oramos como nunca antes habíamos orado. Ya no eran palabras secas y recitadas, sino un verdadero grito de auxilio desde lo más profundo de nuestro corazón. Querido Jesús, si realmente nos ves, por favor concédenos el valor. Por favor, no dejes que la sangre de los inocentes siga siendo derramada en silencio. No somos fuertes, pero creemos que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad, susurró Teresa. Por favor, úsanos como instrumentos de luz, oh Señor. Una suave brisa pasó, a pesar de que la ventana todavía estaba bien cerrada. La vela parpadeó y de repente ardió con más intensidad de un modo inusual. Vi esa luz reflejada en los ojos de Teresa y en mi corazón. Por primera vez en muchos años, una nueva creencia empezó a arraigar. No una creencia en la humanidad, sino en aquel que siempre está con los desamparados. Pero lo extraño es que, a la mañana siguiente de esa noche, cuando me desperté con un extraño sentimiento en el corazón, como si alguien acabara de arrancar la última luz del cuarto de mi alma, la pequeña cama de Teresa, justo a mi lado, había sido arreglada. Las sábanas estaban cuidadosamente dobladas y el chal color crema que siempre usaba cuando hacía frío también, había desaparecido. Caminé por el pasillo de piedra, mis pies descalzos temblaban de frío y mi corazón latía con fuerza. Busqué a Teresa, en la capilla, en el comedor, en el jardín detrás del convento, donde a menudo se sentaba tranquilamente a leer el Evangelio bajo la sombra del viejo eucalipto. Pero no quedó ni un rastro, ni una sombra, ni una palabra. Cuando le pregunté a Madre Agnés, ella simplemente me miró con una mirada fría y penetrante. Su voz inquietantemente tranquila: Teresa ha sido trasladada a Saint-Claron-Bent para apoyar la obra misional. Un gran honor. Intenté mantener la calma, pero ¿por qué nadie lo sabe? ¿Por qué nadie la despide? No es necesario anunciar todo con antelación, hermana Grace, dijo, luego se dio la vuelta y se alejó. En ese momento supe, no por intuición, sino porque sentí como si alguien acabara de apretar el corazón, que Teresa no se iba. Se la habían llevado. En los días siguientes viví como un alma perdida.
No podía soportar una comida. La oración se había convertido en nada más que un movimiento mecánico. Recuerdo la risa tonta de Teresa mientras intentaba cantar desafinadamente para hacerme feliz. Recuerdo la forma en que ponía su mano sobre mi hombro durante las noches frías, cuando yo temblaba, no por el viento cortante sino por el vago miedo que se arrastraba dentro de mi corazón. Una tarde regresé a la antigua biblioteca donde comenzaron todas las dudas. Recorrí cada estantería, cada grieta en la pared, buscando cualquier rastro que Teresa pudiera haber dejado atrás. Pero todo quedó en silencio. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar. Esa noche, me arrodillé en la capilla. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras sobre la estatua de Jesús, crucificado en la cruz. Su rostro está triste. Tiene los ojos cerrados, cargados de dolor, pero no del dolor de la desesperación, sino del dolor del amor. Susurré como si me hablara a mí mismo, ¿me oyes? ¿Ves lo asustada y sola que estoy? No sé dónde está Teresa. No sé si tengo el valor de seguir adelante. Mi voz se ahogó por la emoción. Enterré mi cara entre mis manos, las lágrimas corrían y empapaban mi ropa. Pero fue en ese momento de absoluta debilidad que escuché un versículo de la Biblia resonar en mi mente, como un susurro de su corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, Isaías 41, 10. Miré hacia arriba. La estatua todavía estaba allí, pero en un abrir y cerrar de ojos, sentí como si su mirada se abriera y me mirara, sin juicio, sin impulso, solo una mirada amorosa y una promesa de que no estaba sola. Al día siguiente comencé a investigar, no públicamente. No podía permitir que la madre Agnés o las otras monjas sospecharan nada. Fingí trabajar más duro, seguir más las reglas, mientras preguntaba en silencio sobre los demás. Como las monjas mayores a menudo permanecían en silencio y evitaban la comunicación, observé la forma en que guardaban silencio cada vez que se mencionaba a las monjas que habían partido. Como miraban al suelo, evitaban mi mirada y temblaban levemente, como si estuvieran a punto de llorar. Una vez vi a María, que alguna vez fue muy cercana a Teresa, dejando silenciosamente un pequeño trozo de papel debajo de la estatua de la Virgen María en el jardín. Por la noche esperé a que se fuera y luego abrí el periódico. Teresa, perdónanos. Apreté el papel con fuerza. Nada estaba claro, pero sentí que la verdad estaba muy cerca, justo dentro de estos gruesos muros. Teresa no ha desaparecido. La mantienen en algún lugar y alguien está tratando de mantener ese secreto a toda costa. Continúo orando todas las noches, pero esta vez no se trata solo de pedir. Es hablar con Jesús. Te dije todo, el miedo, la ira, la desesperación. Y te escuché responder, no con palabras, sino con una paz tranquila que se filtró en mi corazón en medio de la tormenta furiosa. Recuerdo la historia de cómo defendiste a la mujer que fue apedreada. Recuerdo cómo estuviste junto a los que fueron rechazados, a los que fueron pisoteados por el mundo. Sé que si estuvieras aquí, buscarías a Teresa conmigo. Y entonces comencé a hacer un plan. No podía actuar imprudentemente. Necesitaba pruebas. Necesitaba comprender la estructura de poder oculta que controlaba este monasterio. ¿Quién ocultaba la verdad y quiénes eran las víctimas? Anoto todo lo sospechoso, cada pasaje secreto, cada corte repentino de energía, en un pequeño cuaderno escondido en mi almohada. Teresa me dijo una vez, si un día ya no estoy aquí, debes seguir adelante. Tienes que ser tú quien hable. En ese momento la regañé por decir tonterías. Pero ahora esas palabras resuenan como una misión. No sé lo que me espera. No sé cuándo se revelará la verdad ni cuándo me descubrirán. Pero sé una cosa, Jesús camina a mi lado y nunca abandona en la oscuridad a quienes creen en él. Y si tú no me abandonas, entonces yo no abandonaré a Teresa.
No recuerdo claramente que me llevó esa noche a deambular hasta el muro de piedra detrás de la antigua biblioteca. Podría haber sido un sonido extraño en la quietud. Podría ser un sueño en el que Teresa susurra mi nombre en la oscuridad. O simplemente la llamada silenciosa dentro de un impulso imperioso que no se puede explicar. Mis dedos recorrieron las heladas grietas de la roca, y de repente, toqué una extraña protuberancia. Presioné ligeramente. Sonó un suave clic. La pared tembló levemente y luego se alejó, lo suficiente como para que una persona pudiera deslizarse dentro. Mi corazón latía con fuerza. Di un paso atrás, conteniendo la respiración. Luego entré. El pasillo era estrecho, húmedo y completamente oscuro. Seguí el muro de piedra, y solo el sonido de mis pasos resonaba en la oscuridad. El aire aquí está cargado con un olor a humedad, mezclado con algo que me hace estremecer, como si la muerte aún permaneciera cerca. Después de un largo rato, vi una luz tenue al final del pasillo. Una tenue lámpara de aceite parpadeaba en un rincón de la pared de piedra caliza. Detrás había una vieja puerta de madera, agrietada y desgastada por el tiempo. Empujé suavemente. La puerta no estaba cerrada. Dentro había una habitación, o mejor dicho, una celda. No podía creer lo que veía. Había camas de hierro oxidadas y cadenas todavía balanceándose en las paredes. Había mesas de madera con extrañas herramientas viejas y manchadas de sangre. Había marcas de arañazos en la pared de piedra, como si alguien desesperado se hubiera aferrado a la vida. En el suelo, veo esqueletos secos todavía con túnicas hechas jirones. Me arrodillé y me tapé la boca para evitar gritar. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¡Oh Dios! ¿Dónde está esto? ¿Es tu casa? Me quedo sin palabras y mi corazón tiembla como si acabara de tocar un infierno olvidado. Y entonces escuché un gemido, muy débil, casi inaudible, a menos que hubiera un silencio total. Me arrodillé. He dudado de ti. He tenido miedo, pero ahora lo entiendo. Has estado aquí todo este tiempo. En la oscuridad, en las lágrimas, en los gritos silenciosos de las almas que sufren, ya no estoy en el monasterio. Ese monasterio ha cerrado para siempre, pero los recuerdos quedan como una cicatriz que no se puede borrar. En los días siguientes, Teresa se fue recuperando poco a poco. Todavía llevaba su sotana, pero ahora servía en un refugio para mujeres donde quienes habían resultado heridas encontraban esperanza. Por mi parte, elijo contar esta historia no para condenar, sino para dar testimonio de la oscuridad, de la luz, de un ser que siempre está presente, incluso cuando pensamos que se ha ido. De un Jesús que no solo sufre sino que también es libertador. Todavía recuerdo vívidamente ese amanecer, diferente a cualquier amanecer que haya conocido. Mientras los coches de policía entraban silenciosamente en los terrenos del monasterio, el cielo al este brillaba con un tono rosado brillante, como un presagio celestial. Esa luz llegaba después de un largo periodo de oscuridad. Estoy junto a la ventana del tercer piso, mirando las sombras azules que se mueven entre los rosales marchitos. Mi corazón no está ni feliz ni engreído. Es simplemente un vacío, profundo y profundo, como si un largo sueño se estuviera desvaneciendo lentamente. La madre Agnès estaba esposada. Su rostro permaneció frío y orgulloso como siempre, pero noté en sus ojos que algo se había hecho añicos. También se llevaron a sus colaboradores más cercanos, las monjas que habían sido su mano derecha e izquierda. Nadie resistió, nadie dijo una palabra. Solo sonaba el canto de los pájaros de la mañana, como pequeñas notas tejiendo en el aire pesado. Después de semanas de investigación, los crímenes enterrados bajo el monasterio han salido a la luz. Las autoridades han descubierto pruebas irrefutables de encarcelamiento, tortura e incluso asesinato. Las anotaciones del antiguo diario, los restos en la cripta y los testimonios de las valientes monjas han ayudado a cerrar un capítulo oscuro que duró décadas. El monasterio está cerrado permanentemente. La fría puerta de hierro, que una vez se tragó innumerables almas,
ahora se ha cerrado. No para mantener a la gente adentro, sino para evitar que la oscuridad se extienda más hacia el mundo exterior. Teresa y yo fuimos llevados a vivir temporalmente a un centro diocesano en Filadelfia. Las monjas sobrevivientes, que nunca se habían atrevido a hablar, ahora reciben apoyo psicológico y comienzan su viaje de curación con la ayuda de sacerdotes dedicados, organizaciones de derechos humanos y el apoyo de la comunidad. Poco a poco estamos reconstruyendo nuestras vidas. Teresa, a pesar de cargar con muchas heridas tanto físicas como mentales, aún logró mantener la luz en sus ojos. Había noches en las que la veía llorar en silencio, temblando como una hoja al viento. Pero también hay algunas mañanas en las que sonríe, sostiene un rosario en la mano y susurra el Aria, con una voz tan ligera como un soplo. Nos apoyamos el uno en el otro, como dos frágiles sarmientos de vid que buscan la luz del sol tras el muro de piedra. Pero todavía llevo la imagen de Jesús en mi corazón. Sin embargo, esa imagen ha cambiado. Ya no es un Jesús sufriente colgado en la cruz, clavado entre sangre y lágrimas. Ahora Él aparece con ojos tiernos y brazos abiertos, no para castigar ni juzgar, sino para abrazar y sanar. En mis horas de oración solitaria, siento algo muy claro. Su perdón no es una negación de la justicia, sino una apertura para que el alma sea libre. Solía pensar que el perdón era un regalo para los demás. Ahora entiendo que es el primer regalo para mí. Recuerdo muy claramente el día que visité a Madre Inés en la prisión. Nadie me obligó a ir, y nadie entendió por qué lo hice, pero hay algo en mi corazón que me sigue urgiendo. Como un suave susurro, ve, mira a los ojos a quien una vez te lastimó. La Madre Agnés estaba sentada allí, envejeciendo rápidamente. Al cabo de unos meses, su rostro ya no reflejaba severidad, sino solo vacío y cansancio. Ella me miró, sus ojos aparentemente ya no querían dominar, sino que solo esperaban perdón. No habló mucho. Simplemente puse mis manos sobre la mesa, la miré y dije lentamente, no he olvidado lo que pasó, pero no guardo rencor. Oro por tu alma, para que encuentres la luz en el Señor. Ella lloró. Las gotas de lágrimas cayeron, no por miedo, sino como la primera señal de dejarse ir. Y en ese momento vi a Jesús sentado entre nosotros. No apareciendo en carne y hueso, sino a través del suave silencio de mi corazón. El monasterio se ha derrumbado, pero el corazón de Dios, el Sagrado Corazón, realmente no. Todavía late en el corazón de quienes no se rinden a las tinieblas. Sigue brillando en las almas que eligen el amor en lugar del odio. Soy una persona que una vez entró al monasterio para encontrar a Dios, luego lo perdió y luego lo encontró nuevamente en medio del infierno de este mundo. Ahora sé que Dios no está entre los muros de piedra. Está en el corazón el que conoce el perdón. Finalmente quiero decir que lo que viví en el monasterio cambió mi vida para siempre. Entré a ese lugar con el corazón lleno de dudas, dolor y conflicto. Pensé que estaba buscando un Dios perfecto, siempre presente en la luz, en las oraciones de los justos y en el estricto orden de la vida monástica. Pero resultó que te había encontrado en la tumba oscura, donde los gritos silenciosos se olvidan, donde el pequeño coraje debe enfrentarse a todo un sistema corrupto. He visto a Jesús, no en un trono, sino en su mayor dolor, en las lágrimas de Teresa, en los jadeos de las almas heridas y en mi propio miedo al enfrentar la oscuridad que nunca había comprendido. Y Él no me abandonó en medio de la desesperación. Me di cuenta de que Él todavía estaba allí, en silencio, con paciencia y amor. La fe no es algo que logré, sino algo que me fueron dando poco a poco durante esos largos días que parecían desesperados. Ahora elijo vivir para contar esa historia. No condenar ni quejarnos, sino dar testimonio de algo que nunca cambia. La compasión de Jesús trasciende todos los límites humanos. Escribo estas últimas líneas para enviarte a ti, el que estás leyendo, un suave llamado. Nunca pierdas la esperanza. No importa dónde te encuentres en tu viaje, en la luz o en la oscuridad, debes saber que Él todavía está allí. Cree en la compasión.
Abre tu corazón al perdón, y si te sientes perdido, susurra una oración. Él escuchará. La vida puede estar llena de dificultades y desafíos que nos hacen sentir que no podemos levantarnos. Pero si ponemos nuestra confianza en Jesús, siempre encontraremos el camino hacia la luz. Sé que esto es cierto porque lo he vivido. Gracias.